torre. Y alfil de 5. ¿Sí? Esta es la Doble clave. amenaza. Claro, y aquí realmente se cae toda la posición, ¿no? Aquí jugando alfil de 6 mala y dama B7 termina siendo la más fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas amenazas como alfil de 6, que es muy dura, con la idea de que cuando rey G8, alfil C4, ¿sí? Entonces solo queda jugar aquí alfil F7 y las blancas podrían jugar de esta manera. Entonces yo les hago esa pregunta. Miren, estamos en la jugada 30 y empezamos en la jugada 19. ¿Será que Rayado vería todo esto? Yo lo dudo, ¿sí? Por lo que aseguro que la intuición ha sido aquí el gran aliado de Rayado. Entonces, muy bien, dos sacrificios aquí. Dreyev, Minasian. Como les decía, esta posición también es de ustedes. Juegan blancas. Las negras acabaron de hacer F5, ¿sí? Por si quieren tener en cuenta E por F6 al paso. Bien, juegan blancas. Maestro, yo hago caballo D6. Caballo D6, 1, bien. Vamos a seguir mirando opciones acá. Dos mensajes de chat. Caballo por D6. Dos me han dicho caballo por D6. ¿Qué más tenemos? Maestro, una alternativa para abrir columnas sería caballo F6. Caballo F6. Para abrir Otra. columnas. Ahora ya analizamos estas jugadas. A ver, caballo F6. ¿Qué más tenemos? ¿Quién tiene otras opciones? E por D6. ¿Qué más tenemos? Bueno, quiero algo con base, o sea, ya no vamos a decir más una jugada solo por decirla. Necesito una jugada con bases. ¿Listo? Vamos a analizar entonces. Ahí les han dado todas las jugadas. Faltaría ir por F6 también. 5 jugadas tienen ahí para analizar. ¿Con qué jugada nos vamos a quedar? Yo me quedo con caballo D6, maestro. Listo, vamos a analizar caballo D6. ¿Qué más tenemos? A mí alfil por E7 me parece un poco interesante por E por D6, ¿no? Y abriendo columnas. Bien. Alfil por E7. Y caballo por D6. Y César me dijo en el chat caballo F6. ¿Sí? Entonces, fijémonos en algo. Caballo por D6, ¿qué logra? E por D, E por D, dama por, jaque. Y puede ser porque es una posición acá donde voy a entrar sí o sí a E7, alfil E6 se ve peligrosa. Maestro, y hacemos Podría caballo jugar. F6 jaque. ¿Cuál? Caballo F6. No, el caballo F6. Fíjense que todas estas jugadas como que tienen algo, ¿no? Pero yo diría que caballo F6 no es tan precisa. Es más por un tema aquí de que ya no tengo la entrada de 7. ¿Sí? Entonces no veo una opción acá viable para... Maestro, y en la de caballo por D6, después de el de por E, dama por torre E1 y a cualquier que juegue al rey, yo creo que tengo, o si juega alfil E6, yo creo que tengo C4, ¿no? Sí, C4 es interesante. Yo creo que acá toca hacer rey F8 y cuando C4 hacer caballo F6. Ah, Creo que esta es la opción, la mejor opción aquí de negras, ¿sí? Y puede ser interesante igual, ¿sí? Pero es que la de la partida sí es demasiado dura, ¿sí? La de la partida es alfil por E7. La jugada es doblemente admirada, ¿sí? Porque es que prácticamente el negro está obligado a capturar, no tiene más chance, ¿sí? Porque D por E5 viene alfil D6, intermedia y ya después capturo en E5, sin problema. Así se gane la pieza de 4, no va a pasar nada. Y como vamos a ver.
Entonces, alfil por E7 le otorgamos un doble signo de admiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no es una jugada como tan evidente. Fíjense que a D por E mejor da caballo D6, con la idea que si rey por E7, F por E5, ¿sí? Entrando a G5. Dice que alfil por E7, también hay una opción de F por E4, a lo que viene alfil por D6, ¿sí? Y entonces fíjense que acá las blancas tienen una mejor coordinación de piezas. Tras alfil por E4 va a venir C4, ¿sí? El principal motivo para evaluar esta posición son la situación del rey, que obviamente la del negro es mucho peor, y también la actividad de las piezas, que vemos que el blanco definitivamente tiene una mejor coordinación. Si ustedes ponen esta posición a la máquina, se van a dar cuenta que allí la máquina da una ventaja importante al blanco, ¿sí? Suficiente como para ganar esta partida. Entonces, fíjense que no es necesario llegar a calcular, uy, dama de 7, alfil por, y cómo voy a seguir ahí, no. Trata también de evolucionar en la posición, ¿sí? Y por eso que alfil por E7 es la mejor jugada lejos, ¿sí? Entonces, bien, fíjense que caballo por D6 al final da algo de ventajita, pero no termina siendo tan decisiva. Caballo F6, ¿sí? Caballo F6, como les decía, yo sentía que no era la mejor, porque no tenía la entrada de 7, y tenemos alfil por E7, que así es mucho más dura. En la partida, tras alfil por E7, se jugó caballo por D6 jaque, rey F8 y caballo G5. Entonces, nuestro cálculo acá, si estamos en modo revolución y pensando solo en sacrificios y en amenazas y recuperar mi material, pues quizás esto no nos va a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La cuestión es que nosotros debemos evolucionar, pensar también en tener una mejor coordinación de piezas. H6, rey juega dama B3, caballo D5, y vino la jugada caballo GF7 con la siguiente idea: capturar en H8, jugar C4 y jugar G4, abriendo totalmente la posición, ¿sí? Entonces vuelvo y les digo, fíjense, aquí muchos podríamos dudar de que alfil por E7 sea la mejor, pero ¿por qué? Porque quizás nuestro cálculo no puede resolverlo. ¿En qué sentido? En que no vamos a llegar quizás hasta estas posiciones o algo así por el estilo. Pero la intuición sí nos puede ayudar a ver de que a pesar de que tenemos una pieza de menos, pues estamos mucho mejor, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener de las dos, un poquito de las dos. Yo Y quiero acá, bueno, yo quiero anotar algo, y es sí, que perdón. realmente esto me parece como algo de máquina. O sea, Sí. es como muy difícil, yo no sé, o sea, estas compensaciones ahora son como de máquinas que sacrifican, y a las tantas jugadas que se va a ver de pronto la compensación. Es Muy difícil bien. esta combinación, la verdad, es muy difícil hacerla. Aquí la cuestión es, ustedes, les voy a hacer una pregunta a todos. Creo que igual ya vimos algo de esto. ¿Ustedes en qué se fijan a la hora de evaluar una posición de quién está mejor o quién no está mejor? ¿En qué se fijan? Primero el material, segundo tal vez los reyes, pues de los dos está más débil. Tercero tal vez los peones, si tiene peones aislados, doblados, retrasados. Tal vez el espacio, no sé. Bien. ¿A quién más escucho? ¿Quién más me quiere dar una opinión? En material, los medios, y ejecutar un plan o unos pasos para poder llevarlo a cabo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Quién más quiere darnos una opinión aquí? Los reyes, nos han tocado el tema de la seguridad de los reyes. Muy Momento de bien. evaluar. Muy bien, profe. Bueno, resulta que hay varios métodos. Hay incluso un libro que habla de esto, que es el método de Dorfman, un libro muy bueno, la verdad. Y hay varias cosas para saber quién está mejor en una posición y quién no. El orden correcto, preciso es: 1,
seguridad de reyes, ¿sí? Así sea una ligera ventaja. Yo quiero repasar aquí a ver si nosotros de verdad yo no recuerdo haber visto eso, y si no, pues lo vamos a tener en algún momento. Mira, nosotros lo vimos. Sí, nosotros lo vimos en algún momento. Donde hablamos, no se me olvida porque acá tengo un ejemplo de Dorpa, por ejemplo, ¿sí? Donde nosotros hablamos sobre la seguridad del rey, que es lo principal, ¿sí? Y decíamos que entre más, que si hay un rey débil, pues debemos evaluar primero esto. Por ejemplo, me voy a desviar un poquito del tema. Por ejemplo, en esta posición, tras dama por E6, los reyes están iguales. Por lo tanto, este no es como un elemento para decir quién está mejor. Entonces, fíjense que Kasparov jugó F por E6, pero en esta posición, este rey sí quedó más débil, ¿sí? Y entonces, ¿qué hice yo para comprender que el blanco está mejor aquí? Primero me fijo en la seguridad del rey, ¿sí? Con dama por E6, la posición es igualdad. Fíjense que F por no es mala, ¿sí? F por no es mala. Dorfman tiene quizás algunas fallas en cuanto a análisis, pero después va cambiando la máquina. Entonces, fíjense, y entonces uno dirá, ¿y cómo así que el blanco está 0.70 aquí mejor? ¿Cómo es probable? Bueno, aquí hay varios detalles, pero vamos a ir por partes. Lo primero que nosotros evaluamos es seguridad del rey. Esto es lo primero que nosotros tenemos que evaluar para saber quién está mejor, quién está peor. Y claro, no somos máquinas para decir, no, esto es un 0.80 o esto es un 0.90, ¿sí? No somos máquinas para evaluar de esta manera. Entonces, fíjense, seguridad del rey. Miren, por ejemplo, en esta posición, el rey blanco es más débil que el de G8. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ser más débil el de H si es que no tiene debilidades? ¿Por qué? Porque sencillamente las piezas negras apuntarán más a este rey, ¿sí? Fíjense que este rey está mucho más seguro. Y ustedes le ponen esta posición a la máquina, que aparentemente está súper normal. Por estructuras, en material es lo mismo, ¿sí? Desarrollo es casi igual, y le van a dar casi clara ventaja a las negras, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Tema del rey. Este es el primer elemento que nosotros tenemos que evaluar en una posición. Segundo, segundo elemento que nosotros tenemos que evaluar. Nosotros evaluamos la actividad de las piezas como más importante que el material, ¿sí? Y yo les ponía unos ejemplos a ustedes de cuando esa digámoslo, actividad de las piezas era más importante que el material. Les mostraba este ejemplo de Carlsen, donde el Carlsen sacrifica un peón, pueden capturar 4 piezas, y cómo resultaba siendo la actividad más importante, ¿sí? Por ejemplo, aquí Kasparov también, todo muy igualado, y llegaba y jugaba E6 para activar su alfil, que al final terminaba siendo más importante esta actividad que la entrega de dicho peón. Tercer elemento, ahí sí entramos a material, ¿sí? Ahí recién llega el material, porque era lo que yo les explicaba, de nada nos vale tener una pieza de más si nos están dando mate, ¿sí? O un peón de más. Entonces, fíjense que en material también entra algo que se llama correlación material, es decir, por ejemplo, esta posición final. Entonces decimos que el negro está mejor porque es una posición abierta, negro tiene pareja de alfiles y su correlación material junto con el peón pasado en el flanco de dama le dan una ventaja, ¿sí? Esta de correlación de material quizás sea lo más difícil o más enredado de entender en este caso. Entonces, llevamos esos 3 aspectos, ¿sí? Aparte pues la ventaja material que entra dentro de este mismo correlación y todo. Punto 4 que nosotros evaluábamos el tema de estructura de peones y debilidades. Por ejemplo, digamos que aquí Kramnik estaba mejor, porque había una debilidad lejana en A6, otra debilidad en C6, importante, porque aquí los reyes están casi iguales, material es lo mismo, ¿sí?
actividad de piezas es casi igual. Entonces pasamos a evaluar la estructura de peón. Entonces entremos aquí, porque igual nosotros estamos acá aprendiendo. Tras alfil por E7, entonces lo primero que yo tengo que evaluar para saber quién está mejor es seguridad del rey. Y está clarísimo quién tiene un rey más seguro. ¿Sí? El blanco tiene un rey más seguro. Ahora, actividad de las piezas. Claramente el blanco tiene una mejor actividad de piezas. Entonces ahí es donde el material recién pasa a un tercer plano. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar, como le digo, en el libro de Dorfman. También hay un libro de gran maestro indio Ramesh, que habla sobre este tipo de evaluación. ¿Sí? Fíjense, aquí, obviamente, esto es algo muy general y en algunas posiciones quizás ni aplique, son solo guías, ¿no? Porque puede que haya una posición donde el rey de mi rival sea peor, incluso no esté mejor, ¿sí? O sea, hay muchas excepciones, pero es como una herramienta para nosotros darnos una idea sobre el análisis. Entonces, fíjense que acá este rey es mucho peor. La actividad de piezas que vale más que el material también se nota. ¿Sí? Entonces, hay unos pequeños tips que nosotros podemos aplicar a la hora de evaluar una posición. Mi consejo, el de siempre, sobre todo para los que están trabajando desde el principio y continúan, es que llevemos apuntes. No les dé pena llevar apuntes, ni pereza, ni mucho menos. Me parece que llevar apuntes es lo mejor para el aprendizaje. Esto yo lo aplicaba con los alumnos más jóvenes y aún con los de más edad. ¿Sí? Por ejemplo, en algún momento un alumno mío fue Cardoso, y Cardoso, José, él efectivamente, él siempre llevaba apuntes. Todos mis alumnos ya más adultos, todos sus alumnos también llevan apuntes. Ejemplo, los Mateus llevan apuntes también. ¿Cuántos años tiene Marta ahora? Por ejemplo, Marta tiene 40 años. ¿Ven? Alejandro, ¿cuántos años tiene? Mateus. Alejandro tiene 6 más que yo, 33 años. Llevan apuntes. Entonces esto aplica, cualquiera sea su nivel, cualquiera sea el jugador. ¿Sí? Entonces, sí, muy bien, profe Fabio. Es más, yo he visto al profe Fabio llevar apuntes. En algún momento yo que fui a revisar los videos de las clases en algún momento, veía que llevaba apuntes. Es vital para el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya habíamos visto una clase, yo sé que por ejemplo algunos no estaban, sobre cómo evaluar una posición y me han dado un concepto totalmente diferente. ¿Sí? Me han dicho que primero el material y luego el rey, y resulta que el material es el tercero. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, importante, porque estamos en el proceso de aplicar el conocimiento en la práctica. ¿Sí? Y ese conocimiento es mejor que esté en la parte consciente y no inconsciente. ¿Cómo lo llevo a la parte consciente? Seguramente apuntando sea más fácil. Entonces, bien, vamos a seguir aquí. Una posición muy parecida al Benko, donde el negro tiene un peón de menos, ¿sí? Compensado por su actividad de piezas. Y Georgiev aquí hace una buena jugada. Georgiev H3 no es mala, ¿sí? Pero, claro, la cuestión es lo que sigue. Nisipeanu, fíjense que aquí Nisipeanu no, era lo que decía el profe Álvaro, nosotros no vemos una compensación clara, ¿sí? Hacia el inicio, y que esto se ve unas jugadas después. ¿Sí? Entonces, aquí una jugada normal que nosotros pensaríamos es caballo G5, tranquilamente, caballo F6, pero tenemos este sacrificio, caballo por F2, y resulta que tras estos movimientos como rey por, fíjense que acá es muy común pensar en un estilo de revolución, hacer dama G6, ¿sí?
intentar recuperar algo de material, intentar atacar más fácil a este rey, E5, E4. Pero al final entonces se trata de esto, ¿no? Evolucionar, revolucionar. Hice una revolución, fíjense, caballo D4, intentando, perdón, una evolución a F5 con la intención de atacar puntos débiles. Y G4. Este no es un movimiento malo todavía el blanco. H5. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos evaluar aquí? Que las negras tienen un rey más seguro. 1. 2. Que la actividad de las piezas es superior, ¿sí?, a todas las del blanco. ¿Sí? Las del blanco, la verdad, no están muy activas. Materialmente, tengo una pieza completa de menos. La cuestión, muchachos, es atrevernos a aplicar estos conceptos, ¿sí? Porque llega un momento en el que definitivamente nos va a tocar. Fíjense que Capablanca era un jugador que no le gustaba entrar en complicaciones, ¿sí? Y aparentemente desperdició muchas oportunidades de este tipo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la máquina que dice. Ya evaluamos que el rey del negro es mejor y que tiene una mejor actividad de piezas, ¿sí? Evaluemos a ver si el material acá resulta importante. Entonces, está dando ventaja decisiva con G5. ¿Sí? Hagamos G5 a ver qué tan cierto es. Porque es que aquí, tras G5, vino dama F7 de Nisipeano, ¿sí?, dando caballo F5 casi igualdad, más por el tema que estamos hablando de los reyes y todo esto, ¿sí? Entonces acá, sí, la máquina vende muy fácil. Exacto, esa es la cuestión, ¿no? Que no estamos jugando contra máquinas, ¿sí?, que podemos atrevernos a este tipo de sacrificios. Muy bien. Caballo F5, fíjense que igualaba. La compensación está donde les digo, dama F7, que aparentemente el libro no dice nada sobre esta jugada, y dice rey G1 para dar la ventaja decisiva, a lo cual el negro podía seguir, según el libro, con caballo por F3, y a E por F, dice que no da ni siquiera caballo por F3. ¿Sí? Entonces fíjense que acá, finalmente el negro sí tenía una compensación, pero con caballo F5. La partida CN3, que es muy mala, y tras caballo por, vino la jugada alfil H2, que la máquina la da de segunda. Fíjense que dama G6, una jugada tan tranquila. Y fíjense que termina entregando una pieza, según este Stockfish, aquí, con torre por F3 y torre F8. Entonces, diríamos que el negro está ganado no por el material, sino por su mejor actividad de piezas, pero principalmente por esta seguridad del rey aquí en vano. Como les digo, no todos los sacrificios intuitivos suelen ser correctos, ¿sí? Pero recuerden, el jugador creativo toma riesgos, ¿sí? Es básicamente esto de lo más vital. Vamos a ver unos últimos ejemplos, a ver quiénes más nos quedan por acá. Bueno, profe Álvaro, Fabio, John, Mateo, Sherman. Bien, por ejemplo acá, So contra Nihua, y les hago la comparación de la que les he hablado en otros días, y es, si ustedes le aplican todos estos conceptos a jugadores más fuertes, pues pueden ganar, ¿no? Obviamente. La clave o la diferencia entre los jugadores es aplicar los conceptos. Entonces aquí, So hace una jugada súper activa basada en E6. ¿Sí? Muy interesante. Quizás no se nos complique tanto hacer E6 porque tras algunos cambios, pues siempre tengo una forma de recuperar, ¿sí?, de recuperar el peoncito con mejor posición. A E6, torre D8 jugó Nihua, caballo C3, F6, caballo por D5, C por D5, caballo B5 y torre C8. Y acá So hace una gran jugada. ¿Quién me dice una buena jugada aquí de blanca?
Bobby Fischer. Vamos a aceptar a Fischer, a ver. ¿Qué me dice a continuación aquí de blancas interesante? Una variante completa, más bien. Mínimo 3 jugadas, 4 jugadas. A ver qué tenemos acá. C4, muy bien, Álvaro. Entonces, Álvaro, continúa tú. Por ejemplo, a C4 voy a jugar A6. Ah, sí, no puede tener caballo por D7, C por D5 y D6. Bien. Vamos a ver qué dice acá. Ante A6, muy bien, Álvaro. Caballo por C7. Excelente. Ustedes me lo han dicho acá. Entonces, fíjense, este puede ser un tipo de sacrificio más normal, pero no deja de ser psicológicamente difícil, ¿no? Cuando yo me quedo con una torre contra dos piezas menores, ¿sí? No deja de ser difícil este cambio. Entonces, pero muy bien, C4 es la mejor jugada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede capturar debido a torre D7. Entonces, fíjense, ante A6 está el sacrificio intuitivo caballo por C7, más que devolverme a C3, que podría ser interesante de todos modos, ¿sí? Pero parece que la otra jugada es sencillamente mucho mejor. ¿Por qué? Vamos a ver, caballo por C7, torre por C7, C por D5, caballo C8, alfil por, rey por C7 y torre C1. A la clave. A que cuando viene rey D8 tengo el golpe torre por C8. ¿Sí? Entonces, fíjense, no es necesario ir muy lejos para quizás tomar esta decisión, ¿sí? Porque veo también que mi actividad de piezas acá es mucho mejor que la de mi rival. Y la intuición te dice, aquí hay algo. ¿Sí? Entonces es el cálculo el que te, como que el que te apoya un poco Ahí más. tengo E7, ¿no, maestro? Y torre por E7 y D6, depende. Claro, pero aquí no quedas con peón de ventaja, ¿sí ves? Ah, Pero en la otra variante, que es torre C1, sí te quedas con un peoncito de ventaja, con esta variante, muy buena. Ya queda el peón de D5, tienes que defender G7, o si no te cae G7, te cae H6, se cae todo el tablero. Entonces, bien, vamos a ver más o menos entre 2 y 3 ejemplos más para terminar ya en esta clase. Nos quedaron faltando algunos, pero no se les olvide que ustedes van a tener hoy y en la noche, yo envío esta base de datos ya a Diego, y todos los que estamos participando pues podrán tenerla, ¿sí? Para que no nos perdamos de nada. Pero quiero mostrarle en general 3 ejemplos más. Listo. Llegamos a este primero entre Bischoff contra Jones. Un Jones que todavía no era este jugador que llegaba casi a 2-7, ¿no? Estaba ahí en proceso todavía. Y Jones hace un sacrificio acá intuitivo, toma riesgos, ¿sí? Esta aparentemente es una posición normal, no está pasando nada por el estilo. El negro tiene un ataque sobre flanco de rey, ¿sí? Allí apunta un alfil, una dama está dispuesta, una torre está dispuesta también en algún momento. Vamos a ver qué nos dicen acá. Torre por D2. A ver, torre por... ¿Qué pasa si torre por D2? ¿Qué tenemos aquí en negras? ¿Qué vimos?
Es que acá no parece haber algo, algo completo, ¿no? Algo que convenza aquí a las negras. Pero yo les voy a dar la primera jugada negra. Fíjense este movimiento. B5. La idea de B5 obviamente es obligar a que el blanco capture en B5 para yo tener alguna entrada, ¿sí? O algo por el estilo. Porque es que dama B3 no funciona, obviamente. Dama C2 tampoco funciona, ¿sí? Por ese estilo, caballo D4, perdón, puede ser muchísimo más fuerte, porque estoy tocando el alfil de E2, perdonan ahí. Con la misma idea de descubierto. Y dama A6 tampoco funciona por caballo B8, dama por A7, y bueno, finalmente se va. Dama por A7. Entonces, solo queda alfil por B5. Bien, alfil por B5. Esto es un sacrificio puramente intuitivo, porque es que llega un momento en el que yo creo que uno si se entretiene en el cálculo, como que no le alcanza a llegar más allí, ¿sí? Y rey G1, torre H5. Entonces, fíjense hasta dónde llegamos. Ahora, por ejemplo, el blanco no le sirve rey F1, ¿sí? Por jaque, rey E2 y alfil G4. ¿Sí? Siempre tengo acá ideas de mate. Entonces, solo tiene o F3 o F4. Ahora, la mejor jugada parece ser F3 con tablas, ¿sí? Fíjense, ahora yo les voy a mostrar un ejemplo propio de cómo tomarse un riesgo, y eso que yo me he vuelto, o me había vuelto más bien, un jugador más bien conservador, no tomando este tipo de riesgo, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Y está F4, que permite dama H2, rey F2 y torre H3. Claro, la diferencia radica en que el peón en F3 defendía los jaques que podían haber a través de esta diagonal, ¿sí? Caballo F1, esta jugada es ya el doble error para perder. Torre F3. Yo estoy seguro que Jones no estaba seguro si el sacrificio realmente iba a ser ganador, ¿sí? Miren la comparación del elo. Vuelvo y les digo eso. Si ustedes aplican los conceptos, pues deben obtener buenos resultados, ¿sí? Los conceptos están para aplicarse, no se les olvide. Yo estoy seguro que acá, si calculamos esta posición, no vemos algo claro, ¿sí? Porque estamos en modo revolución, o sea, ya les digo yo, hay que evolucionar de alguna manera, ¿sí? Y bueno, tras torre por, torre 2, dama por F1, va a terminar ganando aquí Jones la partida. Una interesante disputa, ¿sí? Por así decirlo, muy interesante. Vamos a pasar, nos vamos a mostrar acá un momentico el ejemplo propio del que les hablo. Trataba de un jugador indio que ya había hecho tablas contra un gran maestro, incluso tenía 2,5 de 3 esta partida, a pesar de su poco elo. Ya nosotros conocemos que los indios, pues a pesar de tener poco elo, juegan muchísimo más que esto, ¿no? Y entonces llegamos a una posición acá, muy interesante, donde él me hace B4. Entonces, aquí yo les voy a hablar desde mi propia perspectiva, de mi propia experiencia aquí, ¿sí? La pregunta es, ¿yo para qué voy a hacer alfil E7? No le veía sentido hacer alfil E7. Yo veía que sencillamente el blanco tras alfil de 3, caballo de 4, estaba cómodo, tenía ventaja de espacio, mejor coordinación de piezas, y yo no veía tan claro cómo iba a seguir después de alfil por E3. Es que es lo que les digo, psicológicamente es muy difícil entregar material. Lo primero que tú quieres hacer es recuperarlo o ver alguna ganancia a cambio de esto, ¿sí?
Y entonces, resulta que tras alfil por F por dama por E3, alfil E2, entonces uno se pregunta acá, no, yo sé que tengo que hacer caballo E4, porque si no, pues me va a hacer alfil F2 y se va a intentar enrocar. Y ahí sí la pieza no va a quedar sirviendo para nada. ¿Sí? Entonces yo primero hago A6, porque veo que alfil F2 puedo jugar A por B5, él va a D4 y yo juego caballo E4 para que él no se acomode con alfil F2, además amenazando caballo C3. Pero yo no veía claro cómo iba a seguir en esta posición. O sea, yo llegaba hasta aquí, yo llegaba hasta torre FC8 en mis cálculos y yo no veía cómo iba a seguir. ¿Por qué? Es que realmente estaba en un modo revolución, realmente estaba en un momento, digamos, de que tenía que reflexionar cómo iba a progresar en esta posición. El blanco tampoco tiene sencillo qué va a hacer. Entonces, evaluemos. Seguridad de reyes, claramente el del blanco es peor. Actividad de piezas, la del negro es mucho mejor, es más activa. Y materialmente hay una pieza por 2 peones, o sea que por ese lado no está tan grave. Pero acá yo ni sabía cómo iba a seguir, no tenía la menor idea. Intuitivamente tomo el riesgo, ¿sí? Tomo el riesgo porque no veía como tan claro que iba a ser el negro, perdón, el blanco, ¿sí? Y ustedes van y ponen esta posición en la máquina. Sacrificios intuitivos como tal tengo varios, ¿sí? Y muchos seguramente incorrectos. Entonces vemos que la máquina está dando entre clara ventaja y decisivo, ¿no? Fíjense que a rey F1 yo no hago caballos de F6 de una porque sentía que era más factible hacer G5 y ahí sí llevar el caballo a F6. Como les digo, vean, yo ni sabía que acá estaba tan ganado, ¿sí? Yo hago G5, ¿sí? Alfil E1, caballo de F6 y entonces resulta que la máquina está dando casi 3 puntos en algunas variantes. Y ustedes ven esta posición más de cerca y dicen, bueno, ¿cómo ganar definitivamente? ¿Sí? Entonces, la invitación es esa, que hagamos unos sacrificios aquí intuitivos de vez en cuando. ¿Sí? No quiero mostrarles más míos porque la idea es de todos modos mostrar el último ejemplo, ¿sí? entre 2 grandes jugadores franceses. Entonces, bien, este era un pequeño ejemplo que quería ilustrarles aquí propio sobre un sacrificio. Entonces pasemos al último ejemplo, ya para terminar. Entre Nataf y Bakir. La posición Bakir tiene peón de ventaja. Si las negras logran consolidarse, pues seguramente van a tener una gran posibilidad de ganar. Ahora, ¿qué jugada se viene a la cabeza aquí de negras? De blancas, perdón. Vamos a ver. Bien, caballo por F7. ¿Quién más está en este momento? Que nos diga Álvaro. Bueno, ahí está caballo por F7. Bien. Se me fue el caballo por F7 ahí. Perdón. Entonces, bien, caballo por F7. Igual era el único sacrificio que podía haber en la posición. También servía caballo E4. Caballo E4 también está bien porque es que también combinan unas ideas con dama G4, ¿sí? Y alfil C3. Esta jugada era suficiente. Entonces, ¿qué pasa con caballo por F7? Es un sacrificio intuitivo, ¿sí? Recuerden algo, la intuición es algo que se tiene que desarrollar si no se hizo de forma natural a los 9, 10 añitos. Rey por, dama H5, rey F8, dama F3, rey G8, alfil G6, alfil F6 y Nataf ha jugado torre por B7. La idea es que obviamente no puede capturar porque queda atacando el mate en F7, también queda con ideas de ir a C8 y además la torre de A8, tienen problema. Por lo que
vino caballo C6, jaque, rey F8, y vemos que aparentemente se le acabó aquí la gasolina a Nataf, pero viene sencillamente una grandiosa jugada como dama por C6. Jaques, capturas y amenazas. Ahí seguimos aplicando el concepto. ¿Sí? Dama por C6 y viene alfil B4, seguramente, ¿no? Con mate, no, todavía no hay mate. Todavía no hay mate, pero sí, obviamente alfil B4 es la jugada. Pero mate en 2, maestro, creo. Bueno, no ¿Ah? es mate porque tiene alfil por, pero creo que tengo torre por y algún... No, y no es mate todavía. Fíjate que tras A5 no hay mate. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que alfil A3 vino dama 4. ¿Sí? Y no hay mate todavía. Ahora, fíjense que aquí el material de menos es grande. O sea que Nataf de verdad se arriesgó bastante en esta posición. Y Nataf, pues bueno, juega alfil G6, obviamente no puede capturar por mate, y el mate N8 termina siendo mi amenaza. Y tras rey G8, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes van a jugar torre 8 para recuperar material o qué van a hacer de blancas en esta posición? Yo haría torre de 1. Torre D1, muy bien. Y claro, amenazando mate, ¿no? La máxima actividad. Entonces, fíjense, esta sí es una posición mucho más difícil de evaluar en cuanto al material, ¿no? Porque, claro, es casi una dama de menos. Pero fíjense, por eso el material es la tercera cosa que se evalúa. Fíjense que acá, aunque tengo una dama de más, está importando más la situación de los reyes y está importando más, obviamente, la actividad de las piezas. ¿Sí? Entonces, claro, viene torre D1, a lo cual está alfil A6, como la jugada importante, y a torre de D7, única jugada para no quedar perdido, torre H7. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí ya la máquina ya empieza como a variar un poquito, ¿sí? Porque es que dama por D7 sí es como una triste necesidad, me parece a mí. Que además, ¿cuándo vas a activar ese rey de G8? ¿Sí? Te siguen golpeando en G7, en algunas variantes. Entonces, torre H7. Entonces, vuelve y juega. Fíjense que aquí dice que alfil por H7 mala, pero esta es la jugada. Vamos a ver realmente dónde se equivoca el blanco. Rey H8 y alfil B2. Esta es una gran jugada. Dama por A2 y alfil por G7. Rey por H7. Entonces, ¿cómo podemos explicar nosotros esta posición para que las blancas, teniendo casi una dama, bueno, dama por torre realmente, pues estén casi ganadas? ¿Sí? Entonces, La actividad de las piezas básicamente eso, pero el principal y es la el rey. seguridad del rey negro. Sí, básicamente es el rey. Y es que acá Nataf se equivoca y juega alfil C3. ¿Sí? Y bueno, finalmente van a terminar haciendo tabla. ¿Sí? Pero fíjense cómo ganaba aquí Nataf. H3. ¿Sí? A H3, el libro solo me analiza dama C4 como jugada admirada. No me analiza más variantes aquí. ¿Sí? Dama C4 y dice que torre C7. Torre C7 ni siquiera la máquina. Pero la idea de H3 va básicamente con las ideas de G4 una vez el rey llegue a G6. ¿Sí? Por ejemplo, alfil E5, rey G6, torre F7 primero. Entonces, ¿qué te garantiza aquí la ventaja decisiva? Bueno, nada más y nada menos que la seguridad del rey. ¿Sí? Vemos que increíble esta posición. Entonces, yo creo que es uno de los ejemplos preferidos del día, ¿no? Y va a terminar ganando finalmente. Porque si hace una jugada normal acá como torre B8, entonces siempre está el problema del rey. De nada sirve aquí el material. ¿Sí? H3 la explicamos como tácticamente para tener las ideas de G4 y defensivamente obviamente dándole un
un respiro al rey. ¿Sí? Entonces, tras H3, ¿qué dice la máquina? Rey G6, por ejemplo. Perdón. Y se dice que es solo torre F7. ¿Por qué? Porque está amenazando torre F6. Entonces, fíjense en esta secuencia para quedar perdido. No hay cómo salvarse acá. Entonces, no se les olvide evaluar primeramente en una posición la seguridad de reyes, luego la actividad de las piezas y por último, si el material y su correlación. ¿Sí? Entonces, bien, gracias. Nosotros entonces damos por terminado una secuencia de clase táctica que hemos tenido. No se les olvide igual los que puedan ir llevando apuntes. Y bueno, ya a partir de la próxima clase